la sala de espera. A ver, ya estamos. Somos varios. Bueno. Muy bien. Bueno. Les hago una preguntita primero, antes de iniciar la clase de hoy. Por un lado, comentarles que la misma va a estar siendo grabada. Así que, debido a eso, cualquier pregunta que presenten, por favor, háganla. Es un buen momento, ¿sí? Es un buen momento para también, digamos, ayudar a los compañeros cuando surjan esos interrogantes que son importantes y que sirven para todos. Lo va a estar grabando Miguel Reguito, JTP, la cátedra de referencia, que podrá ser que en algún momento haga su aporte. Bueno, el micrófono está silenciado, si ya lo sé eso. Bien. Les pregunto primero, ¿estuvieron viendo lo de Strasser? ¿Les quedó alguna duda con Strasser? Por favor, digamos, el que quiera, prenda el micrófono y pregunte. Así ya sé más o menos cómo están con Strasser. A ver, hay más gente en la lista de espera. Bueno, justamente Strasser nos serviría para articular, ¿no, Carlos? La cuestión de lo que sería una metodología que utiliza Descartes o las grandezas en su método, ¿no? En miseria. Así es. Exactamente. Precisamente el tema de la grandeza y la miseria del hecho fue lo que nos había quedado ahí casi el último minuto. Por eso quería preguntar a los alumnos si habían visto algo. Pero bueno. Ahí te estoy escuchando. A ver. ¿Qué decías? No se llega a escuchar. Bueno, entonces, comienzo un poquito. La vez pasada, como bien decía ahí Miguel, en el caso de Strasser habíamos trabajado el tema de la miseria y la grandeza. Y ubicado, digamos, como aquello que es del orden de la miseria, el hecho de que en primer lugar todo hecho es una construcción, y por lo tanto hacer una construcción es convencional. El hecho, digamos, de que sea convencional hace que si algo cuadra a nivel del método es porque está hecho para concordar, básicamente, ¿no? El punto principal o problemático es si vamos a creer que esa construcción, esa convención, no es una convención, sino que es lo real. Dicho de otra manera, si vamos tomando el ejemplo de Galileo, que hemos visto la vez pasada, si vamos a considerar que la naturaleza tiene carácter matemático, o por el contrario, que somos nosotros los que dotamos de carácter matemático a la naturaleza. Ahí tenemos una diferencia en lo que es del orden de lo convencional construido y lo se constituye como siendo así, ¿no? Por el contrario, la grandeza tiene que ver con el hecho de que todo hecho es un punto de referencia en el cual nosotros nos sostenemos para abordar lo real, y al mismo tiempo es un microcosmos de verdad, o sea, algo de verdad se recorta usando el método. Cualquier método, ¿no? Ya, si ustedes utilizan el método psicoanalítico, por ejemplo, y se encuentran con que, digamos, el paciente hace un fallido, ustedes lo marcan, y eso produce un cambio en el discurso del paciente. En la sesión siguiente, uno puede decir, bueno, evidentemente, algo de verdad hay en el método. Pero también puede haber algo de verdad en el método cognitivo o en el método conductual. Es decir, ese punto de referencia en el cual uno se ubica para abordar, ¿no?, el fenómeno, es fundamental siempre y cuando entendamos que es un punto de referencia y no el punto de referencia. Y ahí nos encontramos entre la miseria y la grandeza. Entonces, como punto de referencia es fundamental el hecho. Hay muchos hechos
de los cuales uno toma como punto de referencia, que no son necesariamente científicos, sino que son precientíficos. Cada uno de nosotros sabe, por ejemplo, que si queremos conseguir algo de nuestra pareja, bueno, hacerle la comida preferida ayuda. Es de alguna manera un punto de referencia para saber y conseguir ciertas cosas, ¿no? No es científico, es precientífico. Pero de ahí en ese punto nos ubicamos para abordar a ese otro al que nos referimos. Y evidentemente, si lo logramos, es porque algo de verdad hay. Bueno, a nivel de la ciencia, hay hechos científicos, obviamente, comprobables, invariantes, únicos, surgidos de la confrontación con lo real, desde el cual nosotros podemos operar. Bueno, esto en función de lo que había quedado de la vez pasada. Vamos a empezar ahora con Descartes. Perdón. Sí, pero esto no es el lugar. Bueno, con respecto a Descartes, ¿alguno leyó algo, pudo ver algo? Para saber un poquito, digamos, dónde están parados. ¿Cuál grabación? Está todo grabado las grabaciones de las clases están en la página. Van a la página inicial, bajan y ahí está. Y esta clase todavía no está grabada. Bueno, les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda de Descartes o pudo leer algo del texto? Hay un micrófono abierto. No hay palabras, silencios. ¿Acaso Dios está hablando? No. Bueno. Hola. Sí, dale. Yo leí Valentina, el texto de Descartes y dime. me parece importante, más allá de todo lo que dice, me parece súper importante ver cómo el término pasiones, eso es lo que pude leer, digamos, como una lectura así más por ahí, más personal, pero el término pasiones es como algo que viene a perturbar. Me dio como esa sensación de que es un concepto más bien negativo, por así decirlo. Igual no sé si está bien, pero me dio esa impresión. Dale. Vos ubicás que la pasión perturba. Muy bien. ¿Quién más? Os escucho. Tienen la que venga, total. Ahora vamos a ver qué sale todo esto. No sé si se escucha mi audio. ¿Qué? No se escucha. A ver. Ahí. G no se escucha. ¿Estás diciendo algo? Ahí te escucho. Yo estaba leyendo la parte que hablaba de automáticos y voluntarios, que decía que automáticos eran más que nada atribuido al cuerpo, y los voluntarios al alma, entendí. Bueno, hay una pregunta acerca del lugar de lo voluntario y de lo automático. Bien. Esperen que voy anotando los planteos de ustedes, así los vamos viendo. ¿Qué más tienen por ahí? Gracias, sí. Yo tenía una consulta por el artículo. Gustavo, decime. Sí, el artículo 47, donde dice en qué consisten los combates que acostumbramos a imaginar entre la parte inferior y la superior del alma. O sea, no me quedó muy claro ciertas cosas de este artículo. Ajá. ¿Sí? De lo superior y lo inferior. Sí. Lo que imaginamos. Fíjate que lo ubica muy claro. O sea, lo que suponemos. Sí, exactamente. Creo que le está hablando a alguien, está hablando a otro autor, pero no. Porque bueno, la parte inferior es la parte que aparece como más animal, y la parte superior obviamente va a ser más racional. Me parece que va por ese lado. Ahora igual lo vamos muy bien. Pero nada más, digamos, lo que no entendí en realidad es esa cuestión de la lucha de las fuerzas. Digamos, porque él dice en un momento no es eso, sino que es otra cosa, ahí no termino de entender esa parte. Dale, ahora vamos a ir viéndolo. Para que voy entonces a ubicar el artículo 47. Y cuando lleguemos a ubicar algunas cositas lo vemos. Claro, en realidad es en qué consiste, está bien,
Está bien, sí, ahora voy a ese punto. Ya sé por dónde, me imagino que ya sé por dónde va de cara ahí. Gracias por el dato. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, empiezo. Si tienen alguna duda o pregunta, ¿sí? Directamente abre el micrófono y pregunten, ¿eh? No esperen al final porque por ahí la conversación o la clase va girando hacia otro lado y se pierde. Bueno, antes de iniciar, breve aclaración. Acuérdense, fundamental, de hacer la actividad de Strasser, que está en la página, y sobre todo, cualquier comentario, duda o planteo, o algo que les resulte interesante marcar, pónganlo en el foro, agréguenlo. Es importante, entonces yo ya sé ahí ustedes, digamos, cómo están participando, ¿no? A nivel de la cátedra, y sirve para que se los vea, se los visualice, se pueda ubicar su actividad, ¿no? También después, por supuesto, para todo el desarrollo de la cátedra, lo que hagan, los informes, todo es importante tener conocimiento de lo que ustedes están haciendo y dónde están participando. Bueno, comencemos. Entonces, vamos a comenzar a trabajar este tratado. Esperen que admito a San. Un texto, digamos, de 1649. Un texto bastante posterior al texto de 1637, que ustedes, que se trabaja muy bien en teórico, en el teórico de, digamos, que tienen para ver el video teórico de Lucía, la doctora Lucía Rossi. Ahí ustedes tienen todo el desarrollo que hace Descartes sobre el método. Es muy interesante y les va a servir mucho para después poder entrar a leer este texto. Así que les recomiendo que tengan acceso a ese video, para después poder acceder a si lo quieren escuchar nuevamente, o al texto en sí. Nosotros entonces vamos a entrar directamente al texto de 1649, ese texto donde de entrada Descartes parece querer ver qué pasa en esta relación que hay entre el cuerpo. Ah, sí, es verdad. G, ¿podés cerrar el micrófono? Porque hace interferencia. A ver. Si no, para que lo hago yo. A ver si puedo. Listo. Ok. Bueno, la interferencia persiste. Ahí está, menos interferencia, ¿no? Un poquito menos. Bueno. Sigo entonces. En este texto, Descartes va a jugar en esta relación entre el cuerpo y el alma. La interferencia sigue, así que debe venir de otro lado. Yo los silencié a todos, así que... bueno, pues veremos de dónde viene. En tal caso, apaguen algunos de los videos. Quizás si se apagan los videos, baja un poco la interferencia. Bien. Decía en tema del cuerpo y el alma, y voy a partir de esto que ubicó ahí Valentina, si me equivoco, que es el tema de lo que perturba, ¿no? Valentina ubicó algo del orden de lo que perturba. Bueno, cuando ustedes vean el texto anterior van a ver que hay algo en relación a la pasión que perturba. Pero, por otro lado, vamos a ver que la pasión va a tener otro lugar a nivel además de la perturbación. Entonces, de entrada, cuando ustedes entran en el texto, lo que se van a encontrar es una pregunta acerca del lugar de las pasiones. Y lo primero que va a decir Descartes, siguiendo la lógica de su método, es que no puedo tomar como verdadero ningún saber que no haya sido pasado a través del tamiz del método. Y todo el saber que yo pueda llegar a tener acerca de las pasiones es el saber, digamos, previo, ¿no? Ahora, podemos empezar a ubicar algo fundamental en las pasiones, es que en sí y de por sí, cuando hablamos de pasión, hablamos de cuerpo. Y ustedes bien saben que antes de hablar de pasiones, bueno, es fácil ubicar
el hablar acerca, por ejemplo, de los pecados, ¿no? Los pecados capitales. Y cuando hablamos de los pecados, una pregunta interesante es, ¿dónde se juega el pecado? ¿El pecado de quién es? Podemos decir de alguien que peca, bueno, bastante obvio, pero ¿qué es lo que lleva a ubicar un acto como pecado? ¿No? Fíjense en alguno de los nombres que tienen los pecados capitales, por ejemplo, la gula es uno de los nombres, la lujuria es otro de los nombres. Incluso hay una película que yo les recomiendo, se llama Pecados Capitales, es muy interesante esa película en particular, porque la forma que tiene de mostrar el pecado es a través de lo que pasa en un cuerpo. No es muy agradable en sí, por ejemplo, la pereza, que es uno de los pecados, es mostrado a través de un hombre que es atado a una cama y dejado que se muera, ¿no? Es decir, hay un cuerpo en juego respecto del cual se produce el pecado. Dicho de otra manera, el pecado es siempre pecado de la carne. Es porque hay carne que pecamos. Entonces, obviamente, todo lo que... Ahora, podemos pensar que todo lo que es del orden del sentir necesariamente es del orden del pecado. Bueno. En ese vaivén empieza Descartes a escribir y decir, bueno, a ver, vamos a empezar a ubicar acá algo fundamental. Vamos a ver si es verdad, ¿no? En principio, si hablamos de pasiones, necesariamente estamos involucrando el cuerpo, eso va seguro. Ahora bien, yo no puedo decir que las pasiones son pecado precisamente porque no tengo forma de contrastarlo mediante un método. Entonces, el primer movimiento que ustedes van a encontrar, apenas comienza el texto, es que Descartes va a ubicar las pasiones como algo natural. Del cuerpo, pero del orden de lo natural del cuerpo. Si yo digo que algo está en el orden de la naturaleza, acuérdense que ya nosotros vimos algo de Galileo y dijimos, siguiendo ese autor, que la naturaleza tiene carácter matemático, ¿no? Eso nos había ubicado Galileo. Pues bien, si yo digo que las pasiones son de carácter natural, estoy diciendo entonces que las puedo medir y cuantificar, que algo de lo medible entra a jugarse a nivel de la pasión. Un pecado no se mide. Un pecado capital o se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Una vez que se lleva a cabo, se llevó a cabo y al tal respecto tendráis que llevar a cabo la penitencia correspondiente por haber llevado ese pecado. Pero no hay más allá de eso. Bueno, si yo ubico a las pasiones como algo natural y por lo tanto medible y cuantificable, estoy diciendo algo muy distinto. Estoy diciendo que puedo operar de alguna manera sobre ellas mediante la ciencia. Cosa que no se puede hacer con un pecado, ya que ahí es territorio de la Iglesia. Bien, entonces va a empezar a ubicar las pasiones como naturales, va a dejar de lado todo el saber que hay sobre ellas. Chau, no me sirve, no lo puedo contrastar. Las va a ubicar como naturales y por lo tanto susceptibles de estudio. Así comienza. Una vez que dice eso, va a empezar a hacer una especie, ¿no?, de movimiento muy interesante al ubicar en relación a las pasiones dos sujetos. Y va a hablar de algo del orden de lo que lleva a cabo una acción, un sujeto que lleva a cabo una acción, y por otro lado uno que viene a padecerla. Entonces nos va a decir que hay algo del orden de la acción y hay algo del orden del padecer esa acción, ¿no? Pero va a ir un poco más lejos y va a decir que, bueno, esto del orden de lo que es de la acción y lo que es del orden de lo que se padece, son las dos caras de la misma moneda. O sea que en toda pasión vamos a encontrar algo que acciona y algo que padece. A la miércoles. ¿Qué nos está diciendo este muchacho acá? Parece que seguimos la lógica del método. Empezamos siendo confusos. Vamos a ir a hacerlo claro. Entonces, para ir aclarando un poco este todo, va a decir, bueno, vamos a separar primero lo que son las funciones del cuerpo de lo que son las funciones del alma. Vamos a empezar por ahí, dice Descartes. Entonces, empieza por las funciones del cuerpo. Ustedes entran al texto, van a ver que lo ubica que las funciones del cuerpo, ¿cuáles son? El calor y el movimiento, ¿sí? Evidentemente, si yo estoy ubicando que las funciones son el calor y el movimiento, estoy teniendo en cuenta, aparte, algo más, estoy diciendo algo más. Estoy hablando de una ciencia que está nombrada
que está trabajada, la van a encontrar, por ejemplo, en el capítulo que ustedes tienen obligatorio, que es el 2 del discurso, pero que acá la retoma, la da por dicha, y después van a ver que lo dicen un poco más adelante, que es el tema de la mecánica. La mecánica, ¿cómo funciona? ¿No? Todos, digamos, abrimos el capó de un auto y tenemos un motor. Sabemos que se juega la mecánica. Ahora, ¿qué pasa ahí? Dios proveerá, ¿no? Uno, bueno, digamos, pone la llavecita, el motor arranca, aleluya. Bueno, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, ¿cómo se produce el movimiento? Porque hay un arranque, ¿bien? Entonces, ese arranque, ¿qué implica? Implica un pulso. Bueno, a nivel del cuerpo tenemos un punto desde donde se genera el calor, y un calor que da lugar al movimiento. Entonces ahí empezamos a ubicar lo que son las funciones del cuerpo. ¿Dónde está aquello que genera calor? Tenemos un segundo que está complicada la mano. Bien, ¿dónde está aquello que genera calor? ¿Dónde piensan que va a estar? La fuente de calor del cuerpo. En el corazón. Entonces el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo, dando lugar a la posibilidad del movimiento. Y ese movimiento va a darse gracias a un elemento fundamental que vamos a nombrar y después vamos a ir desarrollando, que son los espíritus animales. Spirits significa viento, animales, anima, vivo, un viento vivo que se mueve por todo el cuerpo, que permite el movimiento del cuerpo y que nace de eso que proviene del corazón, pero que alcanza a todo el cuerpo, inclusive a la materia gris del cerebro. Bien, esto es interesante porque acá nos va a permitir hacer una distinción. Nos va a decir, bueno, hay movimientos del cuerpo que dependen pura y exclusivamente del cuerpo. Ustedes hablaban ahí de lo que es de lo automático. Bueno, es esto. Si a ustedes les aplauden delante de los ojos, ustedes van a cerrar los ojos automáticamente. Ya nos quedamos sin tiempo. Cuando se corte, volvemos a entrar. Automáticamente, cuando se cierran los ojos, por ese aplauso, ustedes eso no lo han pensado. No hay una voluntad. Es automático. Bueno, eso es un cuerpo máquina, ¿no? Que actúa siguiendo los movimientos. Un cuerpo perfecto, al estilo, digamos, dado por Dios, que se mueve siguiendo la causa y el efecto propio de una máquina. Ahora bien, también hay cuestiones que son el orden del movimiento del cuerpo que no dependen del cuerpo, que dependen de otra cosa. Y ahí entramos a las funciones del alma. Entonces, si las funciones del cuerpo son el calor y el movimiento, las únicas funciones que pertenecen al alma son aquellas que no son del cuerpo. Entonces va a ubicar allí a los pensamientos. Y los pensamientos para Descartes van a ser de dos tipos. Unos van a ser nuestras voluntades. O sea, está hablando, digamos, él lo va a denominar, van a ver que se lo llama acciones del alma, que son muy diferentes a lo que llamamos acciones del cuerpo, que son estas. Acciones del cuerpo son los movimientos del cuerpo. Y las acciones del alma son nuestras voluntades. Estas voluntades, que es simplemente lo que dice la palabra, la voluntad de, las hay de dos tipos. Aquellas voluntades que terminan en el alma y aquellas voluntades que terminan en el cuerpo. ¿Qué es una voluntad que termina en el alma? Bueno, algo que parte y por lo tanto termina en el alma. Por ejemplo, rezar, pensar, imaginar. Son voluntades del alma. Y las voluntades del alma que terminan en el cuerpo son aquellas que llevan al cuerpo a algún movimiento. Por ejemplo, no sé, si ustedes quieren caminar y caminan y luego ponen el cuerpo a caminar. Si ustedes quieren, digamos, vamos a decirlo, comer, ponen el cuerpo a comer. No es que el cuerpo come solo, ¿no? Hay una voluntad. Bien lo sabemos, ¿no? Que hay gente que, por ejemplo, no come. Y la voluntad es más fuerte. Bien. Pero además de las voluntades, hay otros pensamientos, que es donde Descartes ubicar a las pasiones. Entonces parecería que las pasiones son pensamientos. Sí. Llamativo, ¿no? No eran del cuerpo. ¿Cómo es que son pensamientos? Las pasiones del alma entonces van a tener que ver con aquellos pensamientos, ¿sí? Pero que son padecidos por el alma. Ahora bien, padecer acá hay entendido en el sentido no del padecimiento como enfermedad,
no lo vamos a pensar en ese sentido. Vamos a pensar el padecer como algo que se toma del orden de lo pasivo. ¿Mm? Esto es del orden de lo pasivo. Es decir, el alma pasivamente, digamos, padece una acción que vamos a ubicar en un movimiento del cuerpo. Entonces, ¿qué son las pasiones? Las pasiones, vuelvo a ubicarlo, tienen que ver con algo que se padece en el alma, pero parte de un movimiento del cuerpo. Bien, vamos a empezar por ahí. Bueno, ahí están los dos sujetos. Tenemos el cuerpo, del orden de la acción, y el alma, del orden de la pasión. La pasión se padece, obviamente, ¿sí?, por un movimiento corporal. Bueno, sigamos pues. Vayamos a ubicar un poco más el tema de este alma. ¿Dónde está? ¿De qué alma está hablando? Bueno, para Descartes, el alma, ¿sí?, va a estar ubicada en un pequeño lugarcito, que es una pequeña glándula en el centro de la sustancia gris, entre medio de los hemisferios. En un texto posterior me parece que habla de la glándula pineal. ¿Por qué? Porque es aquello que es una glándula, mientras que el resto del cuerpo lo va a ubicar como doble. 2 hemisferios, 2 brazos, 2 piernas, 2 pulmones. Bueno, no todo es pero dentro de todo, ¿no? Ahí está el alma, pero ahí, ojo, ahí reside el alma. No significa que el alma está ahí. El alma está unida a todo el cuerpo, pero reside en esa pequeña glándula. Bien. Ahora bien, vamos a hacer una metáfora para pensar esta situación. No sé si alguno de ustedes trabajará en empresa o ha trabajado. En toda empresa nosotros tenemos, por ejemplo, el CEO de la empresa. Después tenemos los gerentes, los subgerentes, ¿sí? Después más abajo tenemos, por ejemplo, los supervisores. Más abajo tenemos los team leaders. Y después tenemos lo que resta, digamos. El simple y sencillo hombrecillo, ¿no?, de la vida. La hormiguita. Y la hormiguita es la que está ahí al lado de los clientes, digamos, ¿no? Uno viene, va y se queja. Se queja a esa persona que está en atención al cliente. Y se queja, y se queja. Bueno, y la persona que está en atención al cliente eleva la queja, eleva la queja, eleva la queja. ¿Llega la queja al CEO? Y no. No llega igual a como empezó. Pero bien sabemos que la única manera que tiene el CEO de saber lo que pasa es a través de lo que le van diciendo. Porque el CEO no se pone a trabajar, ¿no?, con la cliente. No hay, ¿no? Ustedes bien, el CEO de última instancia, si quieren, lo pueden llegar a ver en la fiesta de fin de año de la empresa, digamos. Pero después no lo ven, o alguna que otra vez que pasa y saluda. Pero el CEO vive en una realidad bastante diferente, ¿no? Sea por limusín, sea por helicóptero, el CEO no se mueve en el mismo nivel. Porque es un CEO. Bueno, entonces, todo lo que el CEO pueda llegar a saber acerca de lo que pasa en la empresa es por lo que le dicen. ¿Mm? Ahora pensemos la lógica a nivel del cuerpo. El alma reside en esa pequeña glándula. Al alma le llega información. La información le llega por algún lado. ¿Por dónde? ¿A través de qué? ¿No? Ubiquémonos en la época, estamos en el 1600. No tenemos muchos conocimientos anatómicos definidos. Lo que tenemos como conocimiento anatómico es porque agarramos los cuerpos, los abrimos y miramos. Y si ustedes agarran un cuerpo, no necesariamente humano, para no hacer cosas inapropiadas, lo que van a encontrar cuando cortan un cuerpo y sacan los pedazos de carne son algo muy llamativo, que uno come sin darse cuenta demasiado, salvo cuando la carne es dura, que son los nervios. Y bien saben ustedes, es muy desagradable cuando uno, por ejemplo, compra una milanesa y la mitad de la milanesa es nervio. Es bastante desagradable. En algunos casos hay gente que le gusta, no sé cómo es posible, pero hay gente que le gusta. ¿Qué es el nervio? El nervio evidentemente es algo que conecta los músculos. Bueno, obviamente eso se ve, se constata. Entonces, los músculos, el cuerpo está conectado por los nervios. Bien, bien. ¿Y qué pasa por a través de los nervios? Oh, dirían ustedes, el impulso nervioso. Bueno, sí, pero en ese momento no tenemos teoría del impulso nervioso. Apenas estamos empezando a ver algo de la electricidad hasta cierto punto. Entonces, basado en otros saberes, Descartes va a ubicar que por entre medio de esos pequeños tubitos va a pasar eso que a su vez también está en la sangre, que son los espíritus animales, el viento vivo. Es un saber griego esto.
Bueno, entonces, ese viento vivo parte de todos lados, se mueve por todo el cuerpo y llega obviamente al alma. Es más, dice, las partes más refinadas son las que llegan al alma. ¿Y qué informa? ¿Qué es lo que ahí va? ¿Qué es lo que llega? ¿No? Bueno, supongamos un cuerpo humano. Supongamos 2 personas. Supongamos que una, por alguna razón, toca la mano de la otra. Hay receptores, ¿no? Receptores perceptivos, diríamos. Bueno, esa información, a través de los nervios, por donde van los espíritus animales, llega a esa pequeña glándula en el centro de la sustancia. ¿Y qué hace? Le va a representar algo al alma. Bueno, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que lo que originariamente se presentó al cuerpo, perceptivamente se presentó al cuerpo, se va a volver a presentar, se va a representar en el alma. Y entonces el alma va a tener conocimiento de lo que pasa tanto dentro como fuera del cuerpo a través de la información que el espíritu animal le brinda. Eso es lo que se padece. El alma padece aquello que el cuerpo le viene a representar. Es decir, por favor, si se entiende, si no se entiende, y cualquier duda que tengan, escríbanlo en el chat. Así, si necesitan que alguna cuestión las vuelva a decir, me lo comentan. Bueno, se había pedido que se retorne a explicar un poco el tema de los espíritus animales, ¿no? Bien. Empecemos de vuelta en ese punto. Lo que dice Descartes es que el alma reside en esa pequeña glándula en el centro de la sustancia. Una pequeña glándula, hay varias glándulas. Por ejemplo, la pineal. Ahí reside, ahí está. Entonces, lo que sucede es que la información que llega al cuerpo y alcanza esa información al alma a través de los sentidos. A través de los espíritus animales que van a presentar lo mismo. A ver, ¿qué es esto? Supónganse que ese tacto, cuando una persona toca a la otra, y ese tacto genera placer. ¿Sí? Bueno, lo que el espíritu animal le va a presentar al alma, a representar, porque se presentó primeramente al cuerpo como placer, el espíritu animal lo que va a hacer es representarle, volver a presentarle al alma ese placer. No va a presentarle otra cosa, no le va a presentar ninguna palabra. Es un cuerpo. El cuerpo lo único que puede hacer es presentar una sensación. Entonces, le presenta placer o le presenta dolor. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el espíritu animal se relaciona? A ver. Exacto, sí, así es, María Laura. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Esa información que le presenta al alma tiene que ver con esto, con algo que se presenta en la percepción, como placer, dolor. Eso es lo único que el alma puede, digamos, el alma puede saber acerca del cuerpo, es eso. Es lo que se le presenta a través de los espíritus animales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se presenta? ¿Que pasa por una puertita y le deja un papelito? No, no. Esto es a través de un movimiento. Los espíritus animales mueven la glándula, donde reside el alma. Dependiendo de cómo sea ese movimiento, será aquello que se presente en el alma. Entonces, ahí está, el alma padece ese movimiento del cuerpo, ese movimiento de la glándula, y genera algo ahí. A ver. Sí, exactamente. Por eso es que el alma padece pasivamente. Redundantemente lógico. Exactamente. El alma padece ese movimiento del cuerpo. Entonces, de determinada manera se mueve la glándula por el espíritu animal, y hay ahí, en el alma, donde se producen diferentes pasiones. De allí que algo muy interesante, que Descartes, nos vamos a encontrar, por ejemplo, diciendo que Descartes va a decir, bueno, la causa está en el cuerpo, pero también nos va a decir que la causa última está en el alma, y ahí nos va a hacer un matete. La causa siempre es un movimiento del cuerpo. Siempre, parte de un movimiento del cuerpo. Pero lo que se genera en el alma, eso es específicamente del alma. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Supónganse, digamos, que ustedes están con una persona con la que hay cierto interés, esa persona los toca y eso les genera un placer. Ese placer, cuando incide en el alma, puede producir
el amor. Pero el amor, si bien puede partir de un movimiento del cuerpo, ¿no?, placentero, eso es necesariamente una pasión del alma, ¿no? El cuerpo no puede hacer que el placer sea amor, es el alma el que donde se va a producir, digamos, donde va a dar lugar al amor. A decir que eso que se produce a nivel del cuerpo, ¿no?, será el amor, digamos. En ese punto hay algo de las pasiones que dependen del cuerpo, pero son del alma. ¿Mm? Ahora igualmente voy a ir desarrollando esto un poquito más. Es complejo, Descartes. Bien, me voy a remitir a un artículo, el artículo que condensa todo este desarrollo, que es el artículo, se los recomiendo que lo vayan leyendo, el artículo 27. Entonces, en el artículo 27 Descartes nos va a decir lo siguiente. Dice: después de haber considerado en qué difieren las pasiones del alma de todos los demás pensamientos de la misma, le hace las acciones del alma, las voluntades, las imaginaciones, me parece que se las puede definir en general como percepciones, sentimientos o emociones del alma que se refieren particularmente a ella y que son motivadas, mantenidas y amplificadas por algún movimiento de los espíritus. Bueno, vamos a trabajar un poquito este articulito. Empecemos. Se las puede definir como percepciones. Bien, ¿por qué? Porque tienen que ver con aquello que proviene del interior o del exterior del cuerpo y alcanza al alma. ¿Qué sería una percepción interior? Bueno, el hambre. ¿Pero el hambre sería una pasión? Vamos a ver, me parece que no. Pero un dolor. ¿Un dolor podría ser? ¿Un dolor interno, uno que sienta un dolor interno, podría ser? ¿Podría dar lugar a una cierta pasión? ¿Podría dar lugar a la tristeza, por ejemplo? Uno a veces se siente triste, ¿vieron? Porque le duele una parte del cuerpo. No necesariamente tiene que ver por algo de afuera. Puede ser. No todas, pero algunas. Pero son percepciones. Ahora, si algunos ya, espero, hayan visto el video donde la doctora Lucía Rossi trabaja específicamente a este autor de manera brillante, van a encontrarse también con un tema. El tema de que la percepción engaña. ¿Y ahora? Pero está diciendo que las pasiones son percepciones. ¿Acaso me estás diciendo, Descartes, que la pasión puede engañarme? Sigamos. Sentimientos. Porque se sienten. Y se sienten fuerte, ¿no? Ustedes quién sabe, ¿no? Díganme, a ver, ¿no?, con una mano en el corazón, les pregunto. ¿Es lo mismo estar en este momento pensando hacer al lado de una estufa? Acá está mi estufa, no se las puedo mostrar, pero la tengo al lado. Pensando al lado de una estufa, en Descartes, que estar en tierno coloquio con una señorita barra un señorito barra, etcétera, digamos, hacia algo más, tomando una cervecita. Bueno, ahora es medio difícil, pero pongámoslo, podemos imaginarlo. Es lo mismo, se siente lo mismo, y bueno, la pasión tiene un sentimiento distinto. Hay algo más en el sentimiento. Mueve el sentimiento, mueve mucho. Y luego plantea que también se las puede llamar emociones, ¿no? Pero ¿no dijimos que el programa se llama Pasiones y Emociones? ¿Pasión y emoción son lo mismo? ¿Es lo mismo para Descartes? Es lo que dice que se las puede llamar emociones. Son pasiones, pero las podría llamar emociones. ¿Por qué? Porque mueven. La emoción viene del término emovere, movimiento. Mueven más que ninguna otra cosa, mueven mucho. La pasión mueve al alma. Ustedes saben las cosas que son capaces de hacer por amor, ¿no? Hace poco vi una película en Netflix, el que quiera la puede ver, que se llama El Ascenso, que es un senegalés que decide subir al Himalaya. Porque una mujer que le gustaba le decía, bueno, la mujer lo rechaza, y él le dice, bueno, yo voy a subir al Himalaya, y cuando vuelva quiero un beso. Y él se sube al Himalaya, un senegalés que en su vida, ¿no?, logra llegar a la cima del Himalaya. ¿Les hablé en la película? Bueno, era obvio. En fin, las cosas que uno hace por amor, evidentemente, ¿no?, mueve más que ninguna otra cosa, pura emoción. Bien. Sigue y dice que se refieren particularmente a ella, y acá viene el punto central. Porque en realidad, gente, el alma padece muchas cosas en relación al cuerpo.
Por ejemplo, uno tiene hambre. Bueno, el hambre podríamos pensarla como una pasión, porque es algo que se le presenta al alma, porque el espíritu mal le representa, le dice, mire, hay hambre. Se siente el hambre, mueve la glándula y se siente el hambre, pero el hambre es una pasión. Uno tiene la pasión por el hambre. ¿Puede ser que el hambre genere alguna pasión? O el hambre lo que busca es satisfacer, digamos, satisfacer con un alimento. Entonces, empieza a haber un problema acerca de las pasiones, por eso Descartes, vamos a ubicar que tiene las cosas que son las pasiones en sentido amplio, que es todo aquello que el alma padece a consecuencia del cuerpo, y otra cosa son las pasiones en sentido estricto, que son las que dice que se refieren particularmente a ella, como el amor, la alegría, el deseo, la tristeza. ¿Por qué son particularmente a ella? Por esto que yo les decía, el espíritu del mal le puede representar al alma un placer, pero el amor que se genera en el alma por el movimiento de los espíritus es específicamente del alma. En ese punto tenemos algo que es particularmente del alma. Es particularmente de ella. Bien, sigo. Luego dice, son motivadas, mantenidas y amplificadas por algún movimiento de los espíritus. ¿Qué significa amplificar, motivar, mantener? Parece que hay algo que se mantiene en el tiempo. Evidentemente están articulando una cierta temporalidad. Bueno, pensemos. Pensemos en la lógica. Porque acá creo que la mejor manera de entender a Descartes es si nos basamos en lo que vemos cotidianamente. ¿Se habrán enamorado alguna vez? ¿Habrán sentido odio alguna vez? A ver. Hay sentimientos propios del alma. ¿Sí? Las pasiones son sentimientos propios del alma. Por ejemplo, cuando se enamoran. ¿No? Cuando se enamoran ustedes. El amor, ¿es efímero, es un instante? Ustedes están delante de la persona que aman. ¿Vieron que el cuerpo siente cosas cuando están delante de la persona que aman? ¿No les ha pasado, por ejemplo, ese momento, digamos, en el que, por ejemplo, empieza a latir fuerte el corazón y se les traba la lengua y no pueden hablar, pero quieren decir algo y sale cualquier otra cosa de la que quieren decir? En las películas se ve mucho esto. Hay gente que se le caen cosas de la mano, es bastante desagradable porque uno queda completamente expuesto a lo que siente. Pero se siente como un movimiento en el cuerpo, ¿vieron? Como calor, por ejemplo, por decir algo. Y se siente bastante, y va aumentando, ¿no? Algunos se ponen colorados. Entonces, por ejemplo, supónganse que ya sienten amor por una persona, y bueno, y en el momento mismo, ustedes están, por ejemplo, dicen, che, nos juntamos en tal lugar, dale, nos juntamos en tal lugar. Y ustedes van yendo y está todo tranquilo. En el momento en que ven a esa persona, ¿no? En ese momento en que se acerca a esa persona, que ven la mirada, que esa persona sonríe, que se acercan cada vez más, un cuerpo con el otro, se van a encontrar, si todo sale bien, con que el cuerpo empieza a decir, acá estoy yo presente. Y empieza a sentir cosas, empieza a tener movimientos, empieza a circular algo. ¿Por qué? Porque la pasión no puede separarse, dado que es natural, de la fisiología corporal. Entonces, cuando ustedes sienten amor por alguien, por ejemplo, cuando se genera el amor, a tener movimientos espíritus en el alma en el que reside esa pequeña glándula, se van a encontrar con todo algo que se ocurre en el cuerpo. Por ahí se sienten más contentos, por ahí se sienten, dice Descartes en un momento, ahora vamos a ver, un dulce calor en el pecho, ¿no? Hay todo un movimiento fisiológico asociado a esa pasión, y que se mantiene mientras el objeto de amor, por ejemplo, esté presente. Cuando se aleja, ¿no les ha pasado a veces que está todo maravilla, te amo, te quiero, te deseo, sos lo mejor que me pasó en la vida? Bueno, chao, nos vemos, besito. Pasan 2 semanas, algo se empieza a perder. Es lindo ver, yo les recomiendo que los que conocen adolescentes, diviértanse, es hermoso verlos en esta situación, como hablan por WhatsApp, se aman, uno le clava el visto al otro, se odian, ¿no? Así de rápido está la cosa. ¿Cómo cambia el movimiento del cuerpo? ¿No? Pero no era que lo amabas ayer, sí, bueno, pero hoy ya no sé, no me contestó. Qué efímera está la cosa. Pero a eso sí, en cuanto manda el mensaje, el cuerpo empieza a hacer todo y la sonrisa se dibuja
¿no? En la persona en cuestión. Bien, entonces ahí está el punto de mantener, ¿no? Y amplificar. Lo cual nos está diciendo otra cosa que es fundamental. Nos está diciendo que la pasión, al tener que ver con el movimiento, y el movimiento específicamente de los espíritus, es decir, el movimiento de la sangre por el cuerpo, se va a mantener en tanto se mantenga el movimiento. Y por lo tanto, que mientras se mantenga el movimiento, poco va a poder hacer el alma. Ustedes lo saben, cuando están enamorados, a veces una persona enamorada hace cosas que en otros ámbitos no haría. Lo mismo una persona que odia. Es decir, hay algo del cuerpo en ese movimiento, ¿no? En eso que se amplifica y se mantiene, que se le dificulta ser controlado por el alma, es decir, ser controlado por la razón, si la pensamos siguiendo la lógica de la parte superior, parte inferior, ¿no? Que es algo que en realidad de Caro ubica para separarlos tanto, para no pensarlo así, pero que se tiene que ver con esto, ¿no? Con lo del orden de la voluntad y lo que es del orden de la pasión. Y a veces es tan fuerte la pasión por su trabazón corporal, digamos, por cómo opera sobre el cuerpo, que poco puede la voluntad. Entonces hay que ver qué hacemos en relación a eso. ¿Y por qué tendríamos que hacer algo con eso? ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? Bueno, sigo un poquito más. Vuelvo al tema de la perturbación. Y digo, bueno, a ver, ¿no? Podemos pensar que la pasión perturba, en algún punto perturba la razón sin lugar a dudas. Ahora, ¿son malas? ¿O son buenas? Si las tomamos como pecado, si fuese un pecado, y sí, el pecado es malo porque pecado es pecado de la carne. Pero acá está diciendo que son naturales. Si yo digo que son naturales, no puedo decir que son malas. No puedo decir, de por sí no puedo decir que son malas. Lo que voy a decir en realidad es que las pasiones, en su naturaleza, por estar del orden de lo natural, no pueden ser malas, son buenas. Son buenas siempre y cuando estén en su justa medida. ¿Y por qué son buenas? Vamos a tomar algunos ejemplos de los planteos cartesianos para ubicar esto del orden de lo que voy a ubicar como la utilidad. Las pasiones son buenas porque son útiles. ¿Útiles en qué sentido? ¿Útiles a quién? ¿A qué sujeto? Ya les dije que hay varios sujetos, acá hay dos, el alma y el cuerpo. Bueno, ¿a qué sujetos son útiles las pasiones? Otro un ejemplo. Si alguno quiere tomar un ejemplo, es bienvenido, y si no, habéis que esperarme hasta que yo encuentre el artículo de mi interés. A ver si encuentro uno que me guste. Este no me gusta. No, este no me gusta. A ver acá. Bueno. Bien. Artículo 79. Definiciones de amor y odio. A ver. Dice Descartes. El amor es una emoción del alma, genera un movimiento, originada por el movimiento de los espíritus que le incita a unirse voluntariamente a los objetos que parecen serle apropiados. Y el odio es una emoción causada por los espíritus que incita al alma a querer separarse de los objetos que se le presentan como nocivos. Bien. Punto. Ubiquemos. Empecemos por ahí. Evidentemente, fíjense cómo lo dice, incita a unirse voluntariamente a los objetos que parecen ser apropiados, o sea que son útiles, porque apunta a lo que es apropiado, ¿no? El odio, dice, tiene que ver con separarse de los objetos que se le presentan como nocivos. Evidentemente, uno quiere separarse de todo aquello que le genera nocividad, le hace lo tóxico, le hace el famoso pareja tóxica, ¿vieron? El tóxico. Hoy los adolescentes hablan del tóxico. Sacarse al tóxico, la tóxica, el tóxique, etc. Entonces pareciera que el amor y el odio tienen una utilidad, ¿no? O sea, si el odio tiene que ver con alejarse de todo aquello que nos hace mal, y el amor tiene que, digamos, acercar todo aquello que nos genera un bien, bueno, ¿no? Digamos, ¿qué será entonces, digamos, la alegría? Bueno, sería el gozo de un bien que nos pertenece. Y la tristeza, lo contrario, el dolor de un mal que tenemos, que padecemos. Y el deseo es aquella pasión que no tiene contraria, ¿no? Pues cuando se busca el bien, al mismo tiempo uno se aleja del mal. Y que apunta evidentemente a ir para adelante, ¿no? Fíjense cómo lo dice, agitación del alma, causada por el espíritu que la disponen a querer para el futuro cosas que se le representan como convenientes. Bien.
Ahora bien, llamativamente, Descartes nos dice algo que parece dicho al pasar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto un poco el tema de Descartes? Y dijimos que hay que ver y hay que psicoanalizar los documentos, dijimos, ¿no? Y hay un detalle que no es menor. Cuando él habla de la definición de amor y de odio, por ejemplo, nos dice lo siguiente, nos dice, ¿no? Estoy hablando del amor. Una emoción del alma originada por movimientos de espíritus que la incita a unirse voluntariamente a los objetos que parecen ser apropiados. No dice que son apropiados. Dice que parecen. Lo mismo lo dice en el odio y lo mismo lo dice en el deseo, que son las que tomé como ejemplo. ¿Por qué hace esta aclaración de acá? Volvemos para atrás. Dijimos que las pasiones son percepciones. Y dijimos que las percepciones son engañosas. Y yo hice el ejemplo, así para hacer una metaforización de la situación, de la relación entre el CEO de una empresa y las hormigas. Léase, ¿no? Los que están hablando con los clientes. Y bien saben ustedes que lo que llega arriba no tiene nada que ver con lo que pasa abajo. Entonces puede ser que el mensaje no llegue correctamente. De la misma manera que puede ser que el espíritu animal represente al alma algo que no sea correcto, porque la percepción me puede engañar. O sea que puede ser que el espíritu animal le represente al alma algo que parece ser placentero al cuerpo y resulta que no hay placer allí, sino todo lo contrario. O se le represente como nocivo algo que resulta que después no lo es. Pero tengo que hacer una salvedad previa a esto. La pregunta que había dejado sin responder. Ese placer, ese dolor, ¿de qué sujeto está hablando? Porque acá hay una ética muy interesante a tener en cuenta. No se trata del placer y el dolor del sujeto, entendido como el yo. No se trata de ir en busca del placer. No. El placer y el dolor al que se está refiriendo Descartes es del cuerpo. Cuando nos dice que el amor es una emoción del alma, originada por movimientos de espíritus, que necesitan unirse voluntariamente a los objetos que parecen ser apropiados, son apropiados para el cuerpo, es decir, le hacen bien al cuerpo. Acuérdense que hablamos de toda una fisiología corporal, ahora voy a dar unos ejemplos, tomados del mismo texto de Descartes, es lo que le hace bien al cuerpo, no al alma. El alma tiene sus placeres por su cuenta, tiene sus pensamientos, tiene sus voluntades, sus imaginaciones. Ahora, en lo que es en relación del alma con el cuerpo, bien, tiene que ver con lo que permite, dirá Descartes, perfeccionar el cuerpo. Perfeccionar en el sentido de que esté bien, de que esté, digamos, de que sienta bienestar. Y para ello son importantes las pasiones en su justa medida, sin excesos. Ya iremos viendo ese punto. Entonces, el gran problema que tienen las pasiones, ya les dije, es que el problema es que parece ser conveniente, al ser percepciones, al provenir de la percepción, lo han padecido ustedes, me imagino, desgraciadamente, en más de una ocasión, con parejas, o en otras situaciones que, esto parece bueno, y resultó una porquería. Y resultó, no puede ser, otra vez, tropiezo con la misma piedra. ¿Cómo puede ser? Pero parecía bueno el muchacho. Parecía interesante la niña. Otra vez lo mismo. ¿No? ¿Qué falló? ¿No? Bueno, engaña. Lo que parece placentero puede no serlo al cuerpo. Al cuerpo, no al alma, al cuerpo. Es decir, les ha pasado, obviamente ninguno está acá presente, pero hablemos de nuestros conocidos. ¿Les ha pasado en nuestros conocidos esa gente que, por ejemplo, tiene una pareja, ¿no? Y la pasa mal, y ustedes se juntan a tomar una birra cuando se podía. Había épocas en este país, no sé si ustedes la llegaron a vivir, donde la gente se juntaba. Digamos, y ustedes lo ven en acto, ahí, enfrente, ¿no? Siempre ahí fallando la presión, siempre. No sabe cómo. ¿Vieron? Están y se encuentran, por ejemplo, delante de una pareja, y ustedes ven, no, hombre, la mujer, etcétera, que maltrata al otro, o mujeres o hombres, que lo maltrata. ¿Viste? Y lo sigue maltratando. Y uno entra a ver qué hago, me meto, no me meto, ¿no? Entonces esa persona que maltrata, pero maltrata verbalmente, no digo del cuerpo, no, maltrata verbalmente, y denigra, se va. Entonces uno habla con la otra persona y dice, escúchame, ya, todo bien, pero me parece que vos decís,
obvio lo que te acabo de decir. No, dale, mirá, pero él me quiere, ¿no? Él, ella, mirá, fallido mío. Él, ella. ¿No? Y vuelve y todo sigue igual y uno dice, bueno, ya está, no sé. Luego se separan y claro, y ahí entonces aparece el che, tenían razón. ¿No? Como si no se pudiera salir de esa escena. Como si estuviera metido dentro de la escena. Como si poco pudiera la razón. ¿No? Con algo del orden del exceso. Porque parece ser conveniente. Sí, exacto. Es muy feo cuando pasa eso. Para uno, ¿no? Que no sabe cómo. No es cuando le pasa a uno peor. Entonces empieza a haber esto es problemática. El problema es que la percepción engaña. No sé de alguien más. La percepción engaña y a veces no nos damos cuenta. De que aquello que parece placentero al cuerpo no lo es. Entonces se empieza a observar, en ese caso, con el ejemplo que da yo, que la persona maltratada, el cuerpo de la persona empieza a tener efectos. Véanlo, van a constatar, por ahí lo ven más ojeroso, más caído, los hombros bajos, mientras que la otra persona habla fuerte, baja la voz a veces, baja la voz, una persona que era recontra, baja la voz, está más quieta. Qué raro, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿No? El cuerpo tiene sus efectos, el cuerpo padece eso, y se nota que se está poniendo mal. ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque las pacientes tienen esta fisiología. Entonces vamos a tomar un ejemplo, para que vean cómo lo plantea Descartes, ¿no? A ver si lo encuentro. Pero son cortitas. Acá. Fíjense, por ejemplo, en el amor. A ver, acá está. Dice. Dice así. Observo en el amor, siempre que el alma esté sola, es decir, cuando no la acompañe ninguna fuerte alegría, deseo o tristeza, que el latido del pulso es igual y mucho más grande y más fuerte que de costumbre, que se siente un dulce calor en el pecho, y que la digestión de los alimentos en el estómago se hace más rápidamente, de suerte que esta pasión es útil para la salud. Uy, hubo un... No pude ver lo que pusieron recién. Por el contrario, en el odio, observo que el pulso es desigual y más débil. Ay, se va muy rápido, chicos. Esperen que me meto un minuto al chat y veo lo que dijeron. No, no puedo. A ver si puedo. Entonces el cuerpo padece el alma y el alma padece. Bueno, ahora voy a eso. El artículo no lo dije, disculpen. El artículo que estoy ahora son 97, 98, 99. Ahora voy al otro. ¿Qué pasa, Miguel? Te decía que preguntaban por el artículo y bueno, ya está, ya llegaste. Sí, ya estoy. Decían, por ejemplo, en el odio, observo que el pulso es desigual y más débil, y a veces más rápido, que uno siente frío seguido de un cierto calor áspero y agudo en el pecho, que el estómago deja de cumplir su función, tiende a vomitar y rechazar los alimentos, o corromperlos y convertirlos en malos humores. ¿Ven que el odio sirve al perfeccionamiento del cuerpo si uno lo escucha? ¿No? Si uno anda medio mal y vomita y anda mal, y bueno, me parece que por ahí no va la mano. Pero uno a veces se queda. ¿Por qué se queda? ¿No? Entonces ven cómo hay toda una fisiología corporal en juego. Ah, gracias. Ahí la voy a... Gracias, ahí está. Ya la agregué. Entonces, decía, una vez se queda a pesar de que eso a uno le hace daño. Ahora, volviendo al otro, ¿no? Que era el tema de el alma padece lo del cuerpo, el cuerpo padece lo del alma. ¿Cómo funciona eso? Muy simple. El alma padece el movimiento del cuerpo. ¿Mm? Padece el movimiento de los espíritus, en ese movimiento de la glándula. Ya nos queda poco tiempo. Bueno, sigo igual, no. Después volvemos a meternos porque falta un pedacito. Ahora, después, el alma, como tiene sus voluntades, que son las acciones del alma, esas voluntades operan sobre el cuerpo. Supónganse, se puede generar amor. El espíritu animal, el movimiento del espíritu animal, produce ese movimiento, hace que el alma sienta amor por el objeto. Pero después lo que uno haga por el objeto también tiene que ver con de la voluntad en algún punto.
Si ustedes quieren comprar un chocolate o quieren comprarle un regalo, hay algo del orden de la voluntad también en juego allí. No es completamente, digamos, padecido. Pero a veces uno queda tomado por ese padecimiento. ¿Mm? De allí empieza a jugarse otro tema que es fundamental, que es si todas las pasiones son útiles en su naturaleza, en su justa medida, o acotado, ¿vieron? Porque no nos olvidemos que el texto cartesiano es un texto médico. Al ser un texto médico, tiene que ver con el orden de lo que, digamos, acota. ¿Vieron? Han ido los médicos, ven que los médicos, si ustedes fuman 3 cigarrillos, le dicen fumen menos, ¿no? Si ustedes van al médico y, digamos, ¿cuánto está comiendo usted de carne? Y yo como 5 veces por día. Bueno, ahora va a comer una. ¿Pero por qué? Porque todo en su justa medida, ¿no? ¿Está haciendo ejercicio? Bueno, haga más. ¿Está haciendo mucho? Bueno, haga menos, ¿no? Los médicos acotan, buscan lockout, ¿no? Buscan cierta, digamos, equilibrio. Alguien está martillando a full. Buscan cierto equilibrio. Bueno, la misma lógica plantea Descartes. Como es un médico, y como esto es un texto médico, un texto fisiológico, las pasiones tienen que estar en su justa medida. El movimiento del cuerpo tiene que estar en su justa medida. Ni más, ni menos. ¿Mm? Bien, pero al mismo tiempo nos encontramos con que algo puede, además, ser engañoso. Pero además de ser engañoso, puede ser excesivo. Del alma no podemos esperar ningún exceso, porque el alma no es del orden del cuerpo. El alma no es material. Son pensamientos. Todo exceso es exceso del cuerpo. Acá volvemos a encontrar, ¿vieron? Un saber antiguo, porque los pecados eran pecados del cuerpo. Los excesos son los excesos de la carne. Bueno, acá nos encontramos con lo mismo dicho de otra manera, porque acá no estamos hablando de pecado, acá hablamos de naturaleza. Ahí puede haber exceso. Entonces a veces puede ser que se mantenga, digamos, el espíritu animal, el movimiento del espíritu animal a nivel del cuerpo, mantengan en la mente, mantengan, digamos, en el alma, ciertos pensamientos que convendría no detenerse en ellos. Cuando digo esto es, por ejemplo, uno se queda pensando en el ex o en la ex. Dice, ¿por qué voy y me fijo el Facebook? A ver, ¿por qué estoy mediando las historias de Instagram? Es necesario, ¿no? Detenerse en ese pensamiento y se empieza pero ¿por qué? ¿No? Y se pone mal uno, ¿vieron? Hay gente que incluso vomita, literalmente, ¿no? Hay gente que vomita literalmente, otros le dan al helado, digamos. Bueno, eso me parece mejor. ¿Cómo que seguís ahí dando? Ay, dale, a la maquinita, ¿vieron? Había una época algo muy interesante que era la propaganda del pájaro carpintero, que tiqui, 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 ¿no? Véanla, búsquenla por Google, está buenísima. Vean, ¿no? Le decía a la chica, ya estás gorda, estás gorda, estás gorda, estás gorda. No te quiere, no te quiere, no te quiere. ¿No? Estas cosas, digamos. Con lo cual, dada este tema, este problema del exceso, dice Descartes que no decaiga, muchacho. Le voy a traer la posta. Y como es un médico, va a decir que va a hablar de remedios. Y para eso, yo lo remito a los últimos 2 textos, los últimos 2 artículos. Texto no, ya bastante tienen con este. Los últimos 2 artículos del texto cartesiano, donde va a empezar a articular este tema de los remedios. Porque obviamente, si nosotros pensamos que lo que es del orden de la pasión es del orden del cuerpo operando sobre el alma, y que decimos que que el alma puede hacer sobre el cuerpo, siempre de manera, digamos, nunca total, siempre de manera tangencial, siempre hasta cierto punto, es gracias al uso de la voluntad. Y la voluntad va a estar asociada, obviamente, a la razón, a la cordura, ¿no? O sea, los más cuerdos, digamos, son los que mejor la llevan, diríamos, ¿no? A cierto punto. Entonces, para controlar las pasiones, para controlar los excesos de las pasiones, voy a necesitar el uso de la razón en algún punto. Voy a tener que ser bastante cuerdo. Es decir, tengo que adoctrinar mi alma para seguir las leyes de la razón y no las leyes del cuerpo, ¿no? Dicho en otro término, digamos. No las leyes tanto del sentimiento, no las leyes de la percepción que me pueden, digamos, confundir, sino lo que es el orden de la razón, del pensar. ¿No? Adecuadamente, claro, ¿no? Ya tenemos el método, ya podemos pensar adecuadamente. Entonces él va a hablar de 2 remedios. En cualquier momento se va a cortar, así que empezamos y seguimos en los próximos 15 minutos. Va de 2 remedios. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a divertirnos un poco.
Tenemos una persona que acaba de cortar con la otra, porque vamos a decirlo así, la otra persona tóxica. Tóxica. Bueno, está bien. Esta persona ha logrado, ¿no?, salir de la toxicidad, digamos. Ahora se siente desintoxicada en su casa, feliz, con su Netflix, ¿no? Y digamos, y su pedido ya. ¿Vieron que ahora? Bueno, nos ubicamos, ¿no? Sin barbijo, porque está dentro de la casa. Y entonces recibe un mensaje. El mensaje es del tóxico, ¿no? Por supuesto, de la persona tóxica. Y el mensaje, como buen tóxica, va a decir solamente hola, no va a decir más nada, obvio, es un tóxico. Hola. ¿Qué hacemos? ¿Respondemos o no respondemos? ¿Qué empieza a pasar a nivel del cuerpo en ese momento? No respondemos, dice Eji. Muy bien. Pará, no es tan sencillo. Porque bueno, con el tóxico había, viste, el cuerpo, la pasaban bien. En muchos sentidos, de muchas maneras, en muchos lugares. Es complejo, porque el cuerpo, ¿vieron? Empieza a recordar, ¿no? Hay que tener voluntad, sí, bueno. A eso vamos. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? La sangre, al ver el hola, ¿no? Venimos de una semana de abstinencia, al ver el hola, la sangre en el cuerpo empieza, ¿no?, a llevarle la información al alma y le representa al alma, ¿viste? Ya, acá sentimos ganas, ¿no? El cuerpo se empieza a mover y a la puta. Y el alma dice, ¿qué hago? Bueno, dice Descartes, muchachos, cuando tengan tiempo para decidir, no decidan nada. Dejen que la sangre se calme, porque la sangre, el barullo, el movimiento, los espíritus de la sangre, claro, empieza a perturbar al alma, empieza, ¿no?, digamos, a mover la glándula, y el alma tiene que hacer algo con esto, ¿no? La pasión la lleva por encima del alma. Entonces se dice, paren que la sangre se calma, deja el celular ahí, no conteste, date un baño, relájate, feliz, paz, amor, volvés, bloquear. Bien, lo hiciste bien. Sí, solo Descartes puede hacer eso, ¿no? Pará, la cosa se pone peor todavía, Miguel. ¿Y si el tóxico está en la puerta? ¿Y si toca el timbre, qué hacemos? Si no tenemos tiempo para decidir. Lo primero el barbijo. Sí, por supuesto. Con barbijo. Pero toco la puerta. ¿Qué hacemos? No podemos irnos a bañar ahí, no tenemos chance, digamos. El tipo sabe que encima dejamos la luz prendida. O sea, nada. El tipo sabe que estamos ahí. No es un departamento. El tipo sabe que estamos ahí. O la tipa, depende. ¿Qué hacemos? Porque claro, la sangre clama a abrir esa puerta, clama a ver qué pasa. Entonces lo que dice Descartes es, cuando nos encontremos que no tenemos tiempo, que no tenemos la posibilidad de hacer tiempo, dice Descartes, vamos a ver si lo ubico, no, lo voy a decir con mis palabras, no textual. Dice que tenemos que tratar, dice él, de pensar, fíjense, esto es muy interesante, que aquellos pensamientos que van en relación a la pasión que se juega son menos fuertes que en lo que de verdad son, ¿no? Tenemos que creernos, digamos, lo contrario a lo que sentimos. Entonces, por ejemplo, decirnos, no, esto te va a hacer mal, no es bueno, no la vas a pasar bien. Y en realidad la pasión dice, dale para adelante. Ahora bien, claro, para poder uno mismo, con uno mismo, ¿no?, decirse lo contrario a la consciente, bueno, evidentemente tenés que tener, ¿no?, digamos, un uso de la razón cartesiano, muy particular. Entonces, acá digo, en función de las palabras del autor, ven cómo lo ubica. A ver, acá está, ¿no? Fíjense, finalmente, cuando incite acciones que exigen una resolución inmediata, es necesario que la voluntad se ponga principalmente a considerar y a seguir las razones que sean contrarias a la que la pasión presenta, aunque parezcan menos fuertes. Si logramos hacer eso,
si logramos guiarnos por la voluntad y la cordura, bueno, existe la posibilidad de que podamos controlar en mayor medida a las pasiones y evitar sus excesos. Porque el gran problema son los excesos. Hay un momento, hay un artículo muy interesante, a mi entender resulta muy interesante, se me corta. ¿Qué artículo es? El anteúltimo estoy, los últimos dos, el 211. 211. Sí, se cortó un minuto. Decía, hay un momento, un artículo anterior, donde Carl dice, bueno, si no tuviéramos cuerpo, por ejemplo, no tendríamos ningún problema en dejarnos llevar por las pasiones. Pero claro, obvio, pero a nada, o sea, si las pasiones son también del cuerpo, ¿no? Estas cosas que tiene Descartes en su pensamiento. Claro, lógicamente uno podría no tener problemas con el cuerpo si no lo tuviera, pero lo tenemos, y al ser natural, hacer del orden de lo, digamos, de lo extenso, necesariamente se puede producir un exceso. Es algo que se va a producir. Lo vimos con Galileo, cuando vimos el tema digamos, del cuerpo, de lo medible, cuantificable, del margen de error que siempre implica la sustancia, ¿no? Pues bien, a nivel, digamos, de las pasiones también. Lo que es de orden del cuerpo siempre lleva a la posibilidad del exceso. Voy a cerrar con un comentario mínimo del artículo 212, que es el último artículo, que dice lo siguiente: por lo demás, el alma puede tener sus placeres aparte, pero los que le son comunes con el cuerpo dependen enteramente de las pasiones. De suerte que los hombres a las que más pueden afectar son los que la tienen más posibilidades de gozar de esta vida. Cierto que también pueden hallar en ellas la mayor cantidad de amarguras, cuando no saben emplearlas bien y la fortuna les es contraria. Pero en este punto es que la cordura muestra su principal utilidad, pues enseña a domeñar de tal modo las pasiones y a manejarlas con tanta habilidad que los males que causen son muy soportables y que incluso es posible sacar gozo de todos ellos. O sea, si logran dominar las pasiones a través de la cordura, siempre van a poder hallar, en relación a ellas, el goce de esta vida, porque el goce de esta vida, en la relación, en la articulación entre cuerpo y alma, está en estas pasiones. Está en el amor, el odio, la tristeza, la alegría, está ahí. Solo hay que saber dominarlas. Ellas que son del cuerpo. Y a su vez, por supuesto, del alma. Bueno, yo cierro en este punto, voy a dar la palabra a Miguel, que nos va a comentar algunas cositas. Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy JTP de la cátedra, no sé si lo habíamos comentado al principio, y es un gusto, un placer escuchar un desarrollo del texto que en pocos lugares van a encontrar a alguien que conozca tanto de Descartes y en especial del texto de las pasiones, del Tratado de las Pasiones. El tratado se llama así porque Descartes hace todo un recorrido minucioso, inspirado, recomendado por Isabel de Bohemia, con quien se carteaba, con la reina Cristina de Suecia. Bueno, todo eso es muy importante que los teóricos tienen esa información. Pero lo importante acá, con respecto a este texto de 1649, que es el último de Descartes, es que es un Descartes que continúa hasta el último día de su vida con esto. Es un Descartes que, con esto quiero decir, con su dualismo. Fíjense que en el texto apenas empieza con el dualismo, cuerpo-alma, ¿no es cierto? Empieza también con su análisis, el método analítico está presente constantemente, desmenuza parte por parte el cuerpo y el alma para poder llegar a una explicación cierta, verdadera, que eso es el objetivo fundamental de Descartes, como todo científico, ¿no? La verdad. Pensémoslo hoy con el tema del coronavirus, ¿no? Vamos teniendo mayor información y parte por parte podemos encontrar cómo se conforma ese bicho, ¿no? Cómo nos perjudica, de qué modo se reproduce, cómo se contagia uno con otro. Estamos aplicando el mismo método que Descartes nos enseña. Entonces, cuando él se pone a hablar de las pasiones, nos está hablando de una psicología fisiológica. O sea, ¿es un texto médico? Sí, es un texto médico. ¿Es un texto psicológico? Sí, también es un texto psicológico. Nada más que en aquella época, influenciado por un médico que él cita, que es Harveus, ¿no? Que es William Harvey, médico inglés, que descubre el funcionamiento de la sangre.
Entonces él utiliza ese mismo método, ese mismo mecanicismo propio de la época, para poder explicar esto que nos pasa, ¿no? Las pasiones, esto que nos sucede, que nos acontece. Ahora, el cuerpo, por eso decíamos, es aquel que arroja, como bien decía Carlos recién, esas percepciones que pueden ser hasta nefastas, ¿no? En algunos casos, bueno, ¿no? Si las pasiones no son exageradas, aplicando la cordura, podemos sacarle gozo, como dice el último capítulo, el 212 es, 211, 212, el último artículo. El 212. 12. El 212 dice claramente eso y es bellísimo, porque es un resumen excepcional, es como de cara al final dice, bueno muchachos, después de hablar tanto acerca de las pasiones, podemos decir que, bueno, si las controlamos, ¿no? Si las domeñamos, podemos sacarle jugo a esta vida, ¿no? Los más dulces jugos a esta vida. Así que bueno, el cuerpo, ¿no? Hará sus movimientos inevitablemente. Los espíritus animales, que no son sino solo cuerpos, como dice Descartes, que él jamás los vio. Eso es maravilloso, eso es una grandeza del hecho, ¿no? Jamás, ¿cuándo Descartes pudo haber visto un espíritu animal? Podemos decir que son las neuronas. Bueno, ponele. O los glóbulos rojos, los glóbulos... Bueno, puede ser. Pero, ¿los vio? Es una intuición. Que no es la misma intuición ni para Kant, ni para Hume, ¿no? Es un término, intuición es un término bastante menospreciado por ahí, a lo largo del tiempo. Pero en Descartes es una cosa fabulosa, porque es una suposición, pero evidente mi espíritu, como dice en el discurso, ¿no? Es evidente porque yo veo que les pasa a las mujeres y a los hombres, ¿no? Y nos pasa, nos acontece. Ahora, que yo pueda tener dominio sobre eso, es un gran movimiento, a mi entender, revolucionario. Bueno, no sé, Carlos, si se te ocurrió alguna cosa con estas asociaciones libres. No, está muy bueno esto, ¿eh? Es verdad, si uno podía verlos, cómo los intuyó, ¿no? Ahí mandaron una pregunta en el chat. Interesante la pregunta, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo la dice? Bueno, y la voluntad, ¿no? Claro, la voluntad, el alma opera sobre el cuerpo, sí. Porque está la glándula, el alma también manda los espíritus a diversas partes del cuerpo, ¿sí? Siempre pasando por la glándula. Esa es la unión del cuerpo y alma. Claro. Que la glándula sea... Claramente. Que la glándula sea la sede principal del alma, no quiere decir que en todo el cuerpo no esté el alma presente. Eso ténganlo ahí como un as en la manga, ¿no? ¿El alma está en todo el cuerpo? Sí, pero hay un lugar, como si fuese la casa de gobierno, ¿no? Hay un lugar que es el lugar principal, que es la glándula, que es donde ejerce mejor sus funciones, dice ahí Descartes. Para percibir algo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que teniendo dos ojos percibimos una sola imagen? ¿No? En algún punto tiene que unirse esa doble percepción. ¿No? Yo estoy viendo acá esta pantalla, ¿no? Donde están los estudiantes, estás vos, y yo veo a Carlos Celentano, veo uno solo. ¿Cómo puede ser? Si tengo dos ojos y yo miro con uno, miro con otro y hasta parece que se desplaza la imagen. Es porque en un punto hay una unión de esa percepción. Lo mismo con el sonido, ¿no? Sí, la glándula está siempre presente. No es privativo de las pasiones. Esa sería la resolución del asunto. Perfecto. Y con respecto a la otra pregunta que yo recién estaba ahí, hablaba de si la voluntad tiene que ver con los pensamientos, sí. Pero digamos, los pensamientos del alma son de dos clases. O voluntades o pasiones. Acciones del alma, voluntades o pasiones. Ambos son pensamientos. Pasa que las pasiones son percepciones, y ahí viene la problemática. Que pueden engañar. Otra cosa son las voluntades, que es de otra índole. Carlos, ¿puedo leer algo?
María Laura, ¿lee? Dale duro. Hay una parte en el artículo 211 Sí. que me parece importante para hablar de voluntad, que dice, Dale. hay que abstenerse de pronunciar de momento ningún juicio y distraerse en otros pensamientos hasta que el tiempo y el sosiego hayan calmado por completo la agitación de la sangre. Algo Sí. así como que en nuestra jerga sería algo así como no hay que actuar en Exacto. caliente, ¿no? Como algo así. Sí. Exacto. Como Esto es para decir a los jugadores de fútbol. A ver, ¿cómo es, Carlos? Y lo que habría que decir, haberle dicho a Orteguita en el partido contra Holanda, por ejemplo. Claro, que no le golpee la mandíbula con la cabeza, claro. O a Zidane, que le complicó la vida a Francia contra Italia en la final. Contar Es hasta 10 así, sería, ¿no? pero sí. Contá hasta 10. Antes de responder, contesta hasta 10. ¿Está bien Tal eso? cual. ¿Te parece? No sé quién preguntaba. Me parece bien. Ay, no sé, se fue ahora. No, sí, estoy escuchando, sí. Valentina. Esto Valentina. tiene por ahí lo relacioné con lo que habías dicho antes, que había que actuar de manera contraria, incluso ahí lo dice, razones que sean Exacto. contrarias a las que la pasión presenta. Exacto. Si tenés tiempo, esperá. Deja que se calme la sangre. Si no tenés tiempo, tenés que hacer lo contrario. Los ejemplos que da de cara en el texto van a ver que son ejemplos de batalla, porque estamos inmersos en la guerra de los 30 años, de la cual él, entre otras cosas, también participó. Entonces van a ver que los ejemplos que da él es, bueno, más vale, digamos, si el enemigo te va a ganar, sí o sí, más vale huir. No te mandes. Ahora, de lo contrario, si están igualados, bueno, más vale ser valiente a pesar de que vos quieras huir. ¿No? Los ejemplos que va a dar él son ejemplos siempre relacionados con batalla. Sobre todo y en relación al miedo. Va a ser la pasión que van a ver que más va a trabajar. La del orden del miedo. Está el rey dando vuelta, ¿vieron? Bueno, siendo las 9:20, yo diría, vamos a dejar acá. Las birras. Sí, vayan sacando. Con cordura. Por favor, en su justa medida. Y buena marca, no agarren cualquier cosa. La vez que viene vamos a empezar con Hume, vamos a desarrollar Hume, así que prepárense para un planteo sumamente diferente respecto a las pasiones. Vamos a ser probabilísticos la próxima, vamos a jugar con la probabilidad. Y vamos a ver qué pasa vamos a ver si es verdad, como dice Descartes, que tenemos una pasión, una fisiología, otra pasión, ¿no? O se pueden tener más de dos pasiones al mismo tiempo. Porque acá no habría muchas posibilidades, solo hay una, o mezcla de una, o mezclas que hacen una. Con Hume nos vamos a encontrar con que por ahí podemos sentir amor y odio al mismo tiempo, una cosa medio rara. Pero bueno, quizás porque el cuerpo pasa a tener otro lugar. Gente, los dejo. Cualquier otra pregunta o cuestión que tengan, acuérdense en el foro, manden ahí la pregunta, así yo después les puedo ir contestando. Y acuérdense de hacer la actividad, por favor, de Descartes. Nos vemos. Chao. Adiós. Carlos, un abrazo. Abrazo, Miguel. Chau. Gracias, profe. Chao. Saludito. Chao, gracias, profe.